Bueno, hermanos, sé que esto va a causar un poco de polémica. Y pues, de todos modos, evitando tanta dialéctica, tengo que comentarlo. Hasta el video anterior estuvimos viendo exactamente lo que pues, nos dice la palabra de Dios, la Biblia. No me atrevo a juzgar, no me atrevo a comentar algo que no esté soportado con la palabra. Yo por eso, la persona que me decía, mejor memorices, y yo le dije, pues, no. Tenemos que entender bien lo que estamos viendo y checar de un lugar a otro con las reseñas, con las citas correctas para poder platicar. En el video anterior quedamos pues en que, casi termina, en que pues se puede concluir que el mensaje que nos presentan aquí, después de haber estado tanto tiempo escondido y reinscrito y tomado de muchas cuestiones, pues Jesús era judío, vivió en su tiempo. Los apóstoles, sus discípulos, también eran judíos. Escribieron conforme al pueblo judío. Y aquí con todo esto que se nos presenta, sí tiene gran cantidad de conocimiento de lo que nos dijo nuestro Dios. Pero sí podemos concluir que todo ese mensaje completo, pues no es hebreo. Recuerden que ellos escribieron en hebreo y en arameo. Y Jesús conoció incluso la Torá o la Taná. Esa traducción se empezó a hacer, ya se los comenté la vez pasada, 200 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y dilataron 100 años en hacer toda la traducción. En la Septuaginta incluso. Ahí fue. Entonces, hermanos, todo ese hebreo y arameo reinterpretado, reinscrito, tiene mucho de cierto, pero algo hay que no, que fue manipulado. Hay por ahí algo que le llaman la Juanina, ¿no? En Juan 1, 8, 9. Veámoslo. Le llaman la Juanina, supuestamente porque fue manipulado. Aquí está Juan. Vamos a ver. Ocho, 9. Dice aquí. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, si nosotros vemos esto, pues no lo sé, dicen, pero dice en el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, el 8 y el 9, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, hermanos, ya habíamos visto algo ahí. Pues con esto niegan varias cuestiones. Si no le conoció, pues entonces, ¿qué doctrina hay? Sin embargo, si nosotros seguimos estudiando, hermanos, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya cambió tantito. Entonces no todos no lo recibieron. No, no es así. Porque aquí nos dice que a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Potestad todavía no es, ya son hijos. Potestad. Para ser hijos hay que estar en su palabra. Entonces, hermanos, pues esto, y también hasta comentan por ahí que está permitido usar la Trinidad, porque no tienen otra forma. Pero hermanos, ¿cómo que no entiendo esas cuestiones? Pues solo comentan doctos, personas que incluso que supuestamente conocen mucho de la Biblia. Pero hermanos, veamos Efesios 2, 19, 20. Veamos. Efesios 2, 19, 20. Vamos a ver. Efesios 2, 19, 20. Vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Perdón, en el 18. Sí, vamos a ver. Vamos a empezarlo a leer, por favor, desde el 19 y 20. Desde el 18 vamos a leerlo, de Efesios 2. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, si la piedra del ángulo es Jesucristo mismo y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cómo se atreven a decir que se les está permitido usar la Trinidad y que no tienen otras formas? Hermanos, ¿qué nos dice ahí? Si nosotros voluntariamente desconocemos, pues entonces no estamos con nada, hermanos. Entonces, hay mucha gente que dice que es que está escrito. Claro que está escrito, pero ya lo vimos, hermanos. ¿Y aquí qué nos dice? ¿Fundamento de quién? Pues vamos a leer. Vamos a ver. En el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2,
20. Entonces no hay ni qué más, hermanos. Y si vemos ahí Mateo 5:18, vamos a ver, Mateo capítulo 5 en el 18. Entonces hay muchas cuestiones, hermanos, que ahorita les hago un comentario que me sucedió. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley. ¿De qué ley estamos hablando? ¿Qué dijo Jesús? Toda la ley se cumple ¿en qué? En el amor. Amar a Dios con todo tu corazón y todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amados unos a otros. Entonces, en el amor está toda la ley. Y eso hay que entenderlo perfectamente bien, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me pongo a veces un poco triste, hermano, porque sé que hay muchas cuestiones que están muy desviadas, hermanos. Mire, ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ni sacerdotes. Solo tenemos uno. Veamos Lucas. Vamos a ver Lucas. Ahí adelantito de Marcos. Lucas 15. Vamos a ver. Uy. Lucas 15. Vamos a ver Lucas 15, 11 y 12. Miren lo que nos dice aquí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Es la parábola del hijo pródigo, hermanos. Eso es lo que nos está platicando aquí. Pero dice allí, el 21:32, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y sigue diciendo más cuestiones, hermanos. Se alegró el padre de que llegó su hijo descarriado y perdido. Lo cual incluso al hermano no muy le agradó. Y el padre ya le tuvo que dar una plática. Lo mismo sucede cuando dice que se va a alegrar mucho. Si tuviera 100 ovejas y una se le perdiera, va y la busca y va a sentir un gran gozo por haber encontrado esa una que se había perdido. Y las demás estaban guardaditas. Entonces, hermanos, todos estos detalles así tan sencillos como los estamos viendo, acuérdense que estamos viendo cuestiones históricas, no estamos viendo ahorita otra cuestión. Pero dentro de toda esa historia tenemos mucho que observar. Por eso, veamos 1 Corintios 7, 18. Porque 1 Corintios, capítulo 7, 18, miren lo que nos dice aquí. Vamos a verlo. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso?
quédese circunciso, fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No es para que se quede en sus maldades. Había una señal, la circuncisión, y hubo otra señal después, que ya no era circuncisión en la carne, sino era el sello en la frente, hermanos. El entendimiento. Y eso es lo que nosotros debemos estar viendo siempre. Veamos ahí, 1 Timoteo. Primera de Timoteo. Entonces, hermanos, si vemos 1 de Timoteo, en el capítulo 1:13, ya lo vimos hace ratito. Si Él nos llama, Él y nosotros aceptamos su llamado, Él nos perdona. 1:13 dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos esta situación bastante difícil para nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sido todo esto? Pero fuimos recibidos a misericordia. ¿Por qué? Porque estábamos en ignorancia. Ahorita actualmente hay muchas cosas aquí, en la palabra, en el pan de cada día que tenemos aquí, la Biblia. Hay muchas cuestiones que nosotros ignoramos. Por eso es conveniente estar siempre estudiándola con mucho detenimiento para poder estar en lo correcto y estar con nuestro Dios. No hay otra forma de hacerlo, hermanos. Entonces, debemos de estar así. Porque se habla el día del Señor, pues son textos manipulados. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica que lo hizo en ese tiempo. Veamos Apocalipsis 1:10. 1:10. Dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál Señor, hermanos? Son textos manipulados, porque recuerden que cambiaron hasta el día de, supuestamente, de celebración al día domingo, cuando era sábado. Sin embargo, el día sábado nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo sanaciones, anduvo haciendo el bien. Y fue cuando lo empezaron a acusar que estaba profanando el sábado. Pero él quitó todas esas cuestiones, hermanos. Él dijo, mi padre y yo trabajamos todos los días. Y además todo lo que no había dado fruto, ya lo había desechado. Entonces aquí dice este pedacito, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué está diciendo aquí? Que un domingo lo escuchó. No, hermanos. Entonces, hay muchas cuestiones que ignoramos, pero debemos analizarlas conforme a la palabra y conforme a todo lo que vamos estudiando. Por eso les he comentado muchas veces, lo que estudiamos aquí y otro poquito allá y otro poquito de allá, vayamos recordándolo, para que cuando encontremos algo que nos está desviando o que probablemente detectemos que no, esa palabra no va, pues una cosa es nuestro Señor, Dios nuestro, y otra cosa es el día del Señor. Aquí todavía no es el día del Señor. El día de nuestro Señor es cuando venga con todo. Todo ojo lo verá, dice. Ese día no es otro. Entonces, son cuestiones de que también hay muchos días de fiestas, sí, en el Antiguo Testamento había muchos. Veamos ahí, por ejemplo, Mateo 5:17. Mateo, capítulo 5:17. ¿Dónde está? 5:17, aquí está. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Él vino, hermanos. Él a su muerte, ahí todo cambió. Ya no hubo sacerdotes, ya no hubo nada, hermanos. Y todo esto nos provoca ciertas cuestiones que con personas que han aprendido todo esto puede haber polémica. Pero esto es parte de una dialéctica bastante fuerte para llevarnos a estar en acciones, cuestiones que no están de acuerdo con la palabra real de Dios. Entonces todo esto lo tenemos que observar, hermanos. No es nada más estar así, así, así. ¿No? Entonces, por ejemplo, el Sabbat, que es descanso. Muchos imitan eso. Imitan eso del descanso, pero ya no como judíos. Y sin decirlo, incluso lo hacen para no separarse, según eso, de Cristo y de la ley de Moisés. Por eso les comentaba yo que todo esto tenemos que observarlo muy bien. Veamos ahí Mateo 15:3. ¿Qué nos dice aquí? Dice: respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no
ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, y llamando así a la multitud les dijo: oí y entended. Entonces, hermanos, pues aquí nos está hablando muy claramente. Todo lo deshonran. Y estaban acusándolo a él. Desde el Sinaí, ¿qué hicieron los israelitas cuando venían de allá? ¿Qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Hicieron una mezcla de creencias egipcias y ellos, y con adornos y todos, sus orgías. Y Dios no permitió todo eso, ni aceptó esos cultos. Hoy también se hacen cultos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Paganismo más cristianismo. Eso es lo que se promulga prácticamente en todas esas iglesias que se llaman protestantes, o la misma iglesia católica, de donde Lutero protestó por lo que estaba sucediendo. Veamos Lucas 2:8. Esto es importante, hermanos. Estamos viendo detallitos que son importantes. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hermanos, las vigilias, la palabra vigilias está correcta. En la noche hay vigilias. Pero dice que estaban las ovejas en el campo. ¿Cuándo están hablando aquí? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Es invierno. Allá en esos lugares no son inviernos suavecitos, hermanos. Las ovejas las llevan a los apriscos desde mucho antes, para que estén a resguardo. No están en el campo. Esto también es otra manipulación. Entonces los rebaños no pueden estar a la intemperie. ¿Y saben cuándo pasó todo esto? En el siglo IV, del 440, por ahí así. Ahí hicieron una sustitución del sol invicto. Como el sol, el único invicto es Jesús, hermanos, no es el sol invicto que manejaban los romanos. Y ese sol invicto era el Dios de los romanos. Y así lo pusieron, para hacer supuestamente la Navidad el 25 de diciembre. ¿No, hermanos? Ahí vamos a ir viendo el calendario que les dije que lo íbamos a hacer. Vamos a hacer un calendario para que veamos algunas cuestiones con más detenimiento. ¿Quién ordenó todo eso? La Iglesia Católica. Y así empiezan desde el 17 de diciembre, empiezan con sus cuestiones. A eso se le llama Saturnalia, donde hacen honor al dios de la semilla, o sea, a la relación sexual.
y de ahí el día 25 de diciembre es Mitra, con árboles de pino, ya que en Babilonia esa fecha se celebraba el nacimiento de Tamuz, con orgías y borracheras. Díganme si no hacen todo eso en esos días. Muertes, etcétera. Hay mucho accidente, hay mucha cuestión. Eso lo tomaron ahí en Roma. Se llama Saturnalia. ¿Por qué? En honor a Saturno, la fiesta más vil y degenerada que puede haber. Un libertinaje absoluto. Y así todas son esas fiestas y las liturgias que dicen ahí, misas, cultos a santos, bautizos a pequeños, o sea, el perdón de pecados mediante confesión a humanos y penitencias, confirmaciones, no, hermanos. Hacen una cuaresma de la Pascua. ¿Cuál cuaresma? No, hermanos, acuérdense, empezó el mes y el día 14 en la noche iban a comer porque era la Pascua. ¿Cuál cuaresma? ¿Cuaresma de qué? Entonces, y lo más peor, hermanos, hacen una imitación de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo cada año. Nuestro Señor Jesucristo murió una vez. ¿Cómo mueren los hombres? Una vez. ¿O alguno de ustedes puede morir 2 veces? No, hermanos, es una vez. Y podrás regresar a la vida si estás bien con nuestro Dios para vida eterna. Esa es otra cosa. Y a nuestro Señor Jesucristo hacen ahí, pues ya les dije la vez pasada, son unas obras de teatro, eso que hacen ahí. Una blasfemia absoluta, una abominación total. Y sin embargo, así lo hacen. Entonces, todas esas escrituras, hermanos, son griegas, no son hebreas ni arameas, están distorsionadas. Y todo eso hay que despojarlo de todo eso que es idolatría, hermano. Veamos Juan 3:3, por favor. Sé que esto va a ocasionar mucha cuestión difícil para muchos, pero para los entendidos no, hermanos. Juan 3:3. ¿Qué nos dice aquí Juan 3:3? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo, hermano. Si no nacemos de nuevo, hermano, no podemos ir a ninguna parte. No vemos el reino de Dios. Veamos Lucas. Ahí está cito. Vamos a ver. Lucas 13, vamos a ver. Lucas 13, 28. De hermano que me dijo que todo lo leía. Yo tengo que leerlo porque aquí está la palabra que nos puede ayudar para discernir. Si yo lo digo todo así y sin entendimiento, hermano, no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces vamos a ver. Lucas 13, 28. Dice aquí. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Hermanos, una expectativa bastante grave. Todos ellos ahí y nosotros fuera. Revisemos otra vez Efesios.
capítulo 2, vamos a ver. Efesios, creo que ya lo vimos. Bueno, vamos a repetirlo. Efesios 2 del 11 y el 12, hermanos. Veamos otra vez. 11 y 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión. Eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjate el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos ¿qué? Haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice aquí, vamos a leer el 13 otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por todos, no solo por unos. Y además a los judíos ya les había quitado todo por no dar frutos. Todo eso tenemos que recordar, hermanos. No es palabra, así, no. Dice 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué pasó aquí? Cuando Él murió, terminó todo. Aquí lo están diciendo. Efesios 2. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, hermanos. Y bien sencillito. Sin dialéctica y sin nada. Bien sencillito, hermanos. Entonces, hermanos, podemos observar muchísimos errores. ¿Por qué? Por la reinterpretación de las Escrituras, el invento de la cristiandad, cristianismo le llamaron, y sustitución y aumento de palabras para variar las ideas iniciales del Evangelio. Todo eso pasó, hermanos. Y tantas variaciones hay que aumentaron un montón de cosas que a veces resulta difícil explicar cierta comprensión. ¿Cómo explicar que, por ejemplo, que Mesías es Jesús? Si Dios prohíbe sacrificios humanos, efectivamente, Dios prohíbe sacrificios humanos. ¿Pero qué hicieron aquí? Dios es todopoderoso, omnipotente. Él no se contradice. Desde el principio estaba ya previsto, desde antes de la fundación del mundo, un redentor, porque Él sabía lo que iba a suceder con toda la humanidad. Pero Él no podía evitarlo porque el libre albedrío y la presencia de todos los ángeles en el universo, en el mundo estamos nosotros y los que arrojó a la tierra, el diablo y sus demonios. Pero ya lo vimos en toda la Biblia, Él no podía hacer nada, Él sabía lo que iba a pasar, pero la humanidad debería de ser ¿qué? Los hizo para buenas obras.
desgraciadamente fue engañada y empezaron las malas obras. No puede destruir así nada más. Ahí está el ejemplo de Job. ¿Qué dijo Satanás ahí? Entonces, hermanos, no es que Dios prohíba eso, es que Dios observa y permite ciertas cosas para que la humanidad pueda ser redimida. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fue permitido por Él mismo estar en esa situación para redimirnos. Eso hay que entenderlo, hermanos. Dice, también ahí el comentario ese de que él dijo que no vino a traer paz. Efectivamente, hermanos. Ahí lo podemos ver en Mateo 10, vamos a ver. Mateo 10. Vamos a ver. Mateo 10, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a las hijas contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y sigue hablando. No, ya vimos lo que debemos tener misericordia y que vamos a tener aflicciones y que incluso nuestros mismos familiares o conocidos nos van a entregar unos a otros. No, ya lo vimos, hermanos. Pero ¿por qué pasa eso? Es por la maldad, hermanos. Entonces, todo esto no lo podemos pensar de otra manera. Ya lo vimos. Recuerden ahí varios videos, revisen, estudien los videos. Ahí, finalmente, qué cosa. Hicimos varios videos tratando el tema de una manera, conforme venía la palabra, y llegamos a que la misericordia, el perdón, incluso hablamos ahí. ¿Cuántas veces le dijo? 70 veces 7. ¿Y vamos a tener aflicción? Sí. Nuestra propia familia puede ser, donde tengamos las principales aflicciones, hermanos. Entonces, a él no le gusta la idolatría. ¿Quiénes hicieron la idolatría? Las personas. ¿Quiénes siguen haciendo la idolatría? Las personas que siguen en la maldad. No es Dios. Es las personas que están en la maldad. Y sin embargo, la mayoría de la gente se llama cristianos. Son cristianos y están en idolatría completa, con muñequitos y con un montón de cosas. Con Día de Muertos, Día de Halloween, días de Navidad, días de todo, hermanos, menos siguiendo la palabra de Dios. No saben, no entienden. Despierta, oh Dios, haz juicio, dice la palabra. Son hechos históricos, hermano, lo que estamos viendo. ¿Qué ha hecho la humanidad en la maldad? Ha llenado toda la tierra de eso que le llaman templos. Se olvidan que los templos somos nosotros. Que la iglesia es la enseñanza de Jesús, somos nosotros. Dios, se olvidan de que Dios no vive en templo hecho de manos. ¿Qué dijo ahí Salomón cuando hizo la casa de Dios? Ni los cielos ni nadie lo puede contener. La usó para oración. También él dijo cuando vino acá, mi casa será llamada casa de oración. Entonces,
hermanos, yo ya no quiero llamarles muchas cuestiones. Mira, apenas vamos a la página 4. En la hoja 4, vimos la primera página de la hoja 4. Son como 16 hojas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay muchos mitos, hay mucha cuestión que está plagada. Por eso es que si debemos cuidar las plantaciones, los árboles y todo lo necesario, toda la creación. Alguien me dice, oiga, dice, ¿y por qué destruyó la higuera? Mira, no es que haya destruido exactamente una higuera, es una ilustración, porque nosotros los hombres, pues, somos los árboles también, de alguna manera. Él hizo una ilustración de lo que le puede pasar a un árbol, a un hombre, si no da frutos. Ahora, que él aborrece la maldad, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y cuando, no, es que ahí maldijo, no, te digo que es una ilustración. No estás dando frutos, bueno, ya no des más frutos y ya, se acabó. Pero es una ilustración, hermanos. No nos vayamos con las fintas de mucha gente que dice un montón de cosas. Entendamos bien, es una ilustración. Haga de cuenta que es una especie de parábola, cosas que conocían ellos. Imagínense. Y hay que estudiar bien, hermanos, porque ya vimos cómo nació Jesucristo. Dios no se contradice. Desde el inicio dijo, fructifíquense. Tuvo que tener María su relación con su esposo, porque Dios no iba a mandar otra cosa. Que le hizo a ella una cuestión para que pudiera ser fértil, sí. Lo mismo hizo con Sara, lo mismo hizo con la mamá de Sansón, lo mismo hizo, podemos decir muchos lugares, hermanos, podemos verlos. Y según la teología que manejan ahí los cristianos, Jesús no tuvo padre humano. Saber a quién ponen. Léanlo ahí. No, hermanos. Todas esas cuestiones que suceden son las que a nosotros nos confunden. Pero ya les expliqué por qué. La ignorancia que tenemos sobre esto, si no lo estudiamos bien, yo estoy haciendo un grandísimo esfuerzo con la ayuda de Dios para dilucidar. Y es lo que siempre les he estado comentando. Y primero les dije, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla como está, pero despuesito vamos a ir haciendo muchas observaciones. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso empecé a hablarles un poco de la historia. Porque los escritos primarios fueron escritos en hebreo y en arameo. ¿Jesús qué idioma hablaba? ¿Español? No, él era hebreo. Hablaba arameo. Ahí dice que hablaba griego y que no sé cuántos. Bueno, no puedo decir yo sí o no porque yo no estuve ahí. La palabra de Dios nos menciona ahí que incluso hasta le pusieron ahí un letrero. Y muchos hasta dicen, es que hablaba. Hermanos, en ese tiempo, sí, Jesús se preparó, estudió,
O sea, era un niño muy preguntón, aprendía mucho, era muy inteligente. Como cualquiera de nosotros podemos ser si nos dedicamos realmente a lo que se debe. Entonces, pues, y sí, algunas partes de la Biblia nos dice algunas cuestiones, pero vamos a ver Lucas 3:31. Estamos viendo cuestiones un poco salpicadas, pincelazos, como les llamo yo, porque es la única manera como lo podemos ver nosotros ahorita. Si no, tendríamos que hacer, ahora sí que una escuela con muchísima dedicación. Dice, hijo 31, es la genealogía de Jesús. Habla, hijo de Mejea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Namán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. ¿Qué nos está diciendo? Ya hemos estudiado bastante. Aquí no lo está mencionando hacia abajo, la descendencia, como se fue primero uno. No. Aquí no lo está dando al revés. Al revés. Porque aquí, mira, aquí nos damos cuenta perfectamente bien. Dice aquí, fíjate, aquí dice, ¿dónde está? Y aquí lo podemos nosotros checar perfectamente bien, hermanos, bien checadito. Dice, y podemos ver toda la genealogía, pero vamos a ver un pedacito nada más. Dice, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. Isaí fue el padre de David. Padre, hijo. Y aquí lo está hablando al revés. Fíjate. Hijo de David. David, hijo de Isaí. Cuando debía ser hijo de Isaí, David. No es ascendente o descendente, es el orden natural, normal de cómo estamos nosotros. Aquí dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de ya no alcanzo a leer muy bien por la luz, creo, no sé. Entonces, hermanos, aquí vamos leyendo y vemos viendo todo esto como está. Entonces, no hay vuelta de hoja, la genealogía está correcta. Muchos dicen un montón de cosas, según eso muy doctos, pero no, hermanos, no. Vamos a parar de aquí a este video porque la verdad, hermanos, ahorita ya no miro muy bien. Entonces, sí es importante que nosotros observemos que hay muchos mitos, muchas desviaciones. El nacimiento virginal de Jesús. No puede nacer un niño
de una virgen podrá ser virgen, pero ya no es virgen cuando nace el niño, ya no. Tuvo relaciones con su esposo. La virginidad de María está totalmente fuera. Esa historia, toda esa historia detrás de nuestro Señor Jesucristo está sin entendimiento de la lengua hebrea. Y no se puede estar correctamente si no estás en la lengua hebrea como fue escrito originalmente. Interpretar la ley, de verdad, el significado puede variar si no la interpretas en hebreo. Pero como escondieron las escrituras y muchas de esto se perdió o está escondido también, por eso hay muchas variaciones. Pero hay una cuestión importante. De tanta reinterpretación y haber dejado el hebreo, y sobre todo con mala interpretación y con deseos de cambiar ciertas cuestiones, ahí sí hay un resultado bastante, pues, ¿cómo le llamaríamos? Negligente de la situación que ha habido. O sea, no correcto. Se dejó de hacer algo que se debió haber hecho. Pero nadie niega la existencia de Jesús. Eso nadie lo niega. Entonces, esta cuestión la hicieron una religión muy, no sé cómo, hasta hicieron un niño Dios, imagínense. Y todas esas enseñanzas, les vuelvo a comentar, hermanos, son una enseñanza mezclada completamente. Pues una mezcla de paganismo y la filosofía helenista de ese tiempo, ¿no? Y de ahí nació eso que le llamaron cristiandad o cristianismo, lo cual no enseñó Jesús. Él no lo enseñó, hermanos, pero sí fue maestro y enseñó la correcta interpretación de la Torah. Entonces, hay muchos temas que hieren el sentimiento de mucha gente, pero no es bíblica la teoría virginal de cómo nació Jesús. No es bíblico eso. Y pues es un tema que hiere muchos sentimientos y creencias aprendidas y que echa por tierra mucho aprendido de más de 1.000 millones de personas que se dicen cristianos, que creen esa doctrina. Recuerden cuando les dije, la misma doctrina, los protestantes cristianos traen la misma doctrina de la Iglesia Católica, porque Lutero no se contrapuso con ello. Con lo único que se contrapuso fue con la venta de indulgencias. Entonces, hay más de 1.000 millones de cristianos. Yo creo que muchos más incluso. Somos alrededor de 7.800 millones de personas en el mundo, según datos. Entonces, 1.000 millones yo creo que es poquito. Hay muchísimas religiones, es cierto. China tiene otra también. Y miren cuántos millones son ahí.
pero también a ellos ya les llegó la ramera. Bueno, entonces, sí se hieren muchos sentimientos, hermanos, mucha creencia, al grado de que eso echa por tierra mucho de lo aprendido de más de muchísimos millones de personas que son cristianos y que creen ese tipo de doctrina. Y la verdad que nos habla aquí la Biblia es luz y obliga a dejar todo aquello. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad es objetiva, muy objetiva, y Dios es uno y verdadero. Dios y el Mesías están unidos completamente. Incluso la misma palabra nos lo dice. El verbo, Juan 1, ahí nos dice. Entonces, hermanos, pues entonces conocer la verdad, hermanos, la verdad es echar abajo, es negar completamente esa doctrina universal. Eso es lo que quiere decir Iglesia Católica, universal. Y es negar la vida sin pecado de Jesús y negar que expió pecados y negar la Biblia. ¿Qué hace eso? Ese nacimiento original que están proponiendo. Es una teoría cristiana y no judía. Y es la base de eso que le llaman cristianismo. Entonces, conocer toda la verdad, hermanos, implica mucho de esto, echarlo abajo. Entonces, hermanos, por siglos se ha traído arrastrando ese tipo de doctrina, una doctrina popular llena de dogmas, la divina Trinidad, nacimiento virginal. No, hermanos, se requiere un estudio muy meticuloso para descubrir lo que se debe hacer con el lenguaje, primeramente. ¿El lenguaje de quién? De lo que era la casa de Israel, el idioma hebreo, incluso el arameo, que también es de su error. Y ver la Torah, exactamente. Entonces, si nosotros queremos ver los profetas y el Nuevo Testamento, nos ayudamos y sí puede ser bien interpretado y llegar casi a lo original. Y faltaría bastante todavía. Y eso implica sacar del corazón todo lo incorrecto. Todo lo incorrecto. Porque pues, bueno, hermanos, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, en cierta manera, pues sacó al pueblo de Egipto según la palabra de Dios y con la ayuda de Dios. No fue muy difícil sacar a su pueblo de Egipto, pero salió el pueblo de Egipto. Ahora, Egipto salió del corazón de ese pueblo. No seguían con las mismas idolatrías, no se hicieron un becerro porque Moisés se dilató tantito, no se seguían adornando exageradamente, hermanos. Entonces, igual está ahorita. Podemos platicar, pero podrán sacar a Roma, o sea, a toda la enseñanza del Vaticano, la podrán sacar fácilmente del corazón de tanta gente que hay ahí. ¿Cómo? Necesitan poner ellos toda su parte, todo su entendimiento. Y para eso se necesitan estudiar.
porque de otra manera es muy difícil. Por eso dice Jesús, el mundo está en manos del maligno, bajo el maligno. Entonces, todas esas costumbres, todas esas fiestas, todas esas creencias, hermanos, todo eso los protestantes también lo siguen haciendo. Protestaron, pero todavía traen adentro toda la doctrina de Roma. Muy poquitas son las variaciones y todavía algunas de esas ya las estudiamos. Hay algunos que también andan totalmente, hasta en lo que tienen ahí, también están desconociendo la palabra de Dios, confundiendo incluso días y noches y número de días. Bueno, hermanos, entonces toda esa reforma que hubo, pues desgraciadamente no cambió para nada esa iglesia, no, solo la dividió y hasta la fecha se continúa dividiendo y hay un montón de tradiciones, incluso los nombres de los días de la semana, los meses. Se olvidaron de todo un proceso. Veamos Génesis 1:28. Génesis, capítulo 1, miren, desde aquí. Ya les enseñé varias cuestiones. Dice 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí sigue diciendo más. ¿Qué es esto? Es el fundamento de todos nosotros. Se olvidaron, virginidad, un montón de cosas, hermanos. Entonces, no podemos seguir así. Pues, ya no sé, a veces si seguir platicando con ustedes, ok, pero yo les he comentado, como dijo la mujercita, ya se convirtió. Pues convertirse es salirse de toda maldad. Y si nosotros queremos estar con Dios, todo esto que debemos hacer, desecharlo. Yo se los he dicho muchas veces, muchas veces. Entonces, según el dogma ese que ahí dice, pues dice que no fue creado, fue engendrado nada más. Imagínense, imagínense. Así lo han catalogado a Jesús, esa cristiandad. Y de ahí desprendió un montón de teorías más, hermanas, ¿no? La Inmaculada Concepción de María. ¿Cómo va a ser inmaculada, hermanos? ¿Qué dijo allá Génesis? Crecer y fructificar. Ahí estableció Dios cómo nacen los niños, cómo van a nacer los animales, incluso las plantas. Hay varias cuestiones
de otro tipo, que eso no lo estamos viendo. Pero Dios es omnipotente y para Él no hay nada imposible. Pero no se contradice, eso sí. El Espíritu Santo, que no se cree. María era pecadora. ¿Qué tiene uno que hacer primero para recibir el Espíritu Santo, hermanos? Arrepentirse. Presentar frutos de arrepentimiento. No pecar más. Y entonces el Espíritu Santo va a venir con nosotros. De esa manera no se puede. Ponen ahí a María como diosa, sin pecado, y pura, y santa, y madre de Dios, hermanos. Y todavía, véanlo ahí, en sus doctrinas que tienen, que murió Dios, porque ahí sí le llaman Dios, y levantó al cielo a su madre, y es intercesora, oye, mediadora. Hermanos, y corredentora también, que porque ahí que no, hermanos, ¿qué dijo? Ya vimos, ¿qué dijo cuando le dijeron que tu madre y tus hermanos están allá afuera? ¿Qué dijo? Mi madre y mis hermanos, todos son los que siguen la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Su enseñanza, todo lo que Él enseñó, si lo sigues, ahí están tus hermanos, ahí está todo. De otra manera no. Entonces, María murió. La paga del pecado que es la muerte. Nosotros vamos a morir también, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Si no viene antes, nosotros vamos a morir, porque estuvimos en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Lo que debemos evitar es la muerte segunda, porque ahí sí ya hay destrucción completa de la maldad. Todo el que esté en maldad, pues no puede estar. Hermanos. Entonces, pues, y observen cuántas fiestas hay de todos tipos. Y si observamos un poquito detenido, miren, la Iglesia Católica, aún con todas sus abominaciones, tiene mejores bases que todas esas iglesias protestantes. Así es. Entonces, hermanos, pues, ¿y todo eso por qué pasa, hermanos? Los protestantes se han acercado a las escrituras judías, pero como no tienen mente judía, pues la interpretación está desviada de la comprensión que se debe tener de la forma original, pues. Se siguen metodologías equivocadas. Entonces el cristianismo no es lo mismo que el judaísmo. Y eso es lo que tienen que entender para poder estudiar. Yo por eso les dije, si está traducido al español, estudiemos con mucho cuidado, porque hay manipulación, hubo mucha manipulación, pero podemos ir entrelazando cuestiones que nos puedan llevar a lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere?
que estemos en buenas obras, que estemos aprobados por Dios. Ya lo vimos ahí. Cómo las palabritas esas, conviértete, ya te convertiste, hay que convertirse. ¿Qué es eso, hermanos? Es salirse de toda maldad. ¿Qué dijo ahí? El temor de Dios, que es aborrecer la maldad. Eso es todo. No estar en la maldad. Eso es la conversión, hermanos. Entonces, pues, hay muchas teorías, hay muchas cuestiones, hay muchísimos todo lo que hizo Martín Lutero. Ahí es donde están agarradas todas las iglesias protestantes y evangelistas, pero con la misma doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, a eso se le llama una iglesia universal. ¿Quién es la piedra angular? Es Jesús. ¿Cómo modificaron ahí para decirlo de Pedro? También ahí, cuidado. Cuidado. La piedra angular en todas partes dice que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Y los apóstoles a los que Él nombró. Ya les dije que por ahí los mismos apóstoles habían nombrado a otro. Solo una vez se le menciona. Y el apóstol Pablo, pues él sí es apóstol. Es más, a él lo. Pero mismo Jesús lo escogió. Y si vemos ahorita un montón de iglesias, dice que tienen un montón de cosas. ¿Qué dijo ahí? Cuidado, vendrán, hasta mismo diciendo que es el mismo Cristo, falsos profetas, falsos maestros. Jesús no dijo, ahí les voy a mandar a alguien, no. Ya lo que escribió, lo que está escrito. Hay que estudiarlo muy bien, hermanos. Mucho, muy bien. Para que podamos nosotros estar. Entonces, hermano, pues vamos a pararle aquí. Y el conocimiento y las enseñanzas de Jesús se logra dejando todo lo que abarca el mundo pagano y o romano y o helenista y no transgiversar, no confundir y corromper. Ya que los judíos pensaban muy diferente a lo que es el actual cristianismo, cristiandad, que no enseñó Jesús. Y se requiere corrección. ¿Van a querer corrección? ¿Qué nos dice la palabra? No aceptaban la corrección para tratar y dejar de estar haciendo abominaciones y estar con dioses ajenos. Entonces, hermanos, por eso hay parte de ello que los judíos no aceptan a Cristo, a Jesús. ¿Pero por qué? Porque lo han transgiversado en todas sus formas. Y ellos no pueden aceptar un Mesías así. Desgraciadamente también ellos andan divagando porque Satanás es muy hábil y a todo mundo ha tratado de destruir y lo sigue intentando. Entonces también los judíos, pues, también los ha, pues, entonces,
Y por eso no lo aceptan, porque hay una cuestión, sinceramente, si vemos bien, hay algo opuesto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, por aquellas cuestiones subliminales, mensajes subliminales que pusieron, la dialéctica que le agregaron, bastante para confusión, y es donde no puede haber paridad. Pero estudiándolo bien, sí encontramos, hermanos. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Confiemos, Él venció al mundo. Y nos llevará. Y vendrá, todo ojo lo verá. Hermanos, creo que vamos a dejarle por aquí un rato. Ya después seguimos nuevamente con un poco más. Apenas vamos en la hoja, empezando la hoja número 6. Faltan 10. Hay mucha historia que platicar. Pero ya entramos en este tema. Y es importante para que nosotros podamos estar pendientes de todo lo que se nos diga. Da tristeza platicar con alguien y que están totalmente desviados y confundidos. A mí me sucede a cada rato, a ustedes no sé. Pero conociendo la palabra de Dios, sí, nos lleva a estar con Él y sobre todo a participar en la enseñanza del Evangelio. Muchas personas se negarán, hablarán mal de nosotros. Cuidado con aquellos que nos alaben, que nos hablen bien de nosotros, ya lo dijo ahí, porque así, si nosotros decimos la verdad, vamos a ser mal vistos. Eso es definitivo. No hay más, hermano. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias por haber permitido llegar hasta estos puntos, pidiéndole perdón por si alguna falta hay y pidiéndole su espíritu para que podamos discernir correctamente lo que estamos planteando. Su palabra es ante todo. Yo por eso leo mucho tu palabra, Padre Santo. Solo ahora me puse a ver lo de historia y pues, pero también hice uso de tu palabra para no errar mucho si es que cometo muchos errores, discúlpame, perdóname y sobre todo ayuda a los hermanos que puedan ver el video a que también ellos comprendan, entiendan tu palabra y estén contigo siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.